El presidente ha demostrado, no solo a Irán, sino al mundo entero, que podemos golpear a Irán en cualquier momento, en cualquier lugar, donde sea. Y su capacidad para defenderse ha quedado prácticamente eliminada gracias a este presidente y, para empezar, a la Operación Furia Épica. Esa era Caroline Leavitt ayer, hablando con mucha seguridad sobre cómo podríamos atacar a Irán cuando quisiéramos, cuando ellos quisieran, cuando nosotros quisiéramos. Ahora bien, tenía razón en la primera parte, pero se equivocaba completamente en la segunda. Es cierto, como se ve en algunos de los vídeos del Mando Central, que Estados Unidos puede golpear cualquier objetivo en cualquier momento. Su capacidad de defensa aérea, su capacidad antimisiles, es prácticamente inexistente o muy básica, así que no hay nada que puedan hacer para detenernos. En eso tiene razón, podemos atacar sin problema, pero se equivoca de lleno en la segunda parte, al decir que Irán no puede hacer nada para impedirlo. Si eso fuera cierto, el estrecho de Hormuz ya estaría abierto. Y Gary encontró esta viñeta más temprano hoy, que me pareció muy significativa porque refleja bastante bien este tema del que hablamos aquí. Eso es el estrecho de Hormuz en realidad. Todo esto se ha convertido en una lucha por el control del estrecho de Hormuz ahora mismo. En este momento, casi todo lo demás ha quedado fuera de la mesa. El presidente Trump sigue diciendo que está abierto e Irán sigue diciendo que no lo está. Y esa especie de burla que muestra la viñeta se acerca bastante a lo que está pasando aquí. Ahora, echemos un vistazo a lo que ha ocurrido durante la última noche, porque ha habido una cierta escalada en la dirección que está tomando esta guerra, y eso indica que podría empeorar bastante en el corto plazo. Ahora, recordarán que vamos a mostrarles algunos de esos comentarios del presidente Trump hechos hace 2 o 3 días sobre lo que estaba pensando hacer. Y ahora, parte de eso ya ha comenzado. Vamos a echar un vistazo. Aquí tienen algunos de los objetivos alcanzados por Estados Unidos durante la noche. Golpeamos entre 5 y 6 puentes, uno de ellos en la provincia de Hormozgan. La torre marítima de Chabahar fue atacada, quizá lo hayan visto. Circulaban muchos vídeos y fue destruida. Era una torre de control marítimo que ayudaba a gestionar el tráfico civil en el estrecho de Hormuz. También se atacó una estación de tren al oeste de Bandar Abbas, un aeropuerto civil en Aran Shah, en el sureste de Irán. Además, se alcanzaron instalaciones eléctricas. Parte de su infraestructura energética fue golpeada. De hecho, hoy mismo Al Jazeera informa de que el ministro de Energía de Irán ha pedido a los ciudadanos que reduzcan el consumo de electricidad después de que la red eléctrica sufriera tensiones tras los ataques de Estados Unidos contra infraestructuras energéticas, especialmente en el sur. Y, como Irán siempre promete hacer, no se quedaron de brazos cruzados. A pesar de lo que dijo Caroline Leavitt, sí tienen capacidad de respuesta, y la usaron. Kuwait lo ha confirmado. El Ministerio de Electricidad, Agua y Energías Renovables de Kuwait afirma que una de sus plantas de generación eléctrica y desalinización de agua fue atacada por Irán en el último bombardeo, lo que provocó un incendio y daños en las instalaciones. Están muy molestos por ello y siguen intentando determinar hasta qué punto ha sido grave el daño. Pero esto sigue demostrando una y otra vez que cuando el presidente Trump dice sí, voy a intensificar esto, realmente lo dice en serio. Ahora bien, nosotros hemos sostenido que esto no va a ayudar, que no va a resolver el problema, que no nos acerca en absoluto a una solución. De hecho, lo único que está haciendo es hundirnos aún más en un pantano. Es como decir, oye, veo este pozo de alquitrán aquí, y mira, se me ha pegado en el pie. Y luego pensar, ¿sabes qué? Voy a meterme un poco más adentro, a ver si consigo quitarme el barro del otro pie entrando más. No tiene ningún sentido. Es como decir, ¿pero de qué estás hablando? Sal del pozo de alquitrán. No entres más. Es como si estuviéramos mirando este pozo de brea, como si fuera nuestro.
No solo el presidente Trump, sino también el secretario de Guerra, Pete Hegseth. A nadie le gusta más la guerra que a él. De hecho, ha superado a Lindsey Graham. Parece que desde que Graham ya no está, Hegseth ha añadido todavía más entusiasmo, manteniendo el ánimo bien alto. Y no es el único, como veremos dentro de un momento. Pero por supuesto, el presidente Trump es quien tiene el poder de decisión. Y en lugar de salir de este pozo de brea, es como si dijera, nadie me va a decir que no puedo cruzarlo. Puedo caminar por encima y no mancharme. Mira, observa esto. Así que, él sigue metiéndose cada vez más, un poco como dijo Caroline Leavitt. Sí, podemos atacar todo tipo de cosas. El presidente Trump tiene razón hasta cierto punto, en que sí, puede seguir adentrando en ese pozo de brea, y durante un tiempo lo va a hacer. Pero el problema es que ese pozo va a empezar a arrastrarlo hacia abajo, y si no tiene mucho cuidado, y muy pronto, se va a dar cuenta de que no puede salir de ahí. Y creo que justo ahí es donde estamos ahora. Veamos cómo llegamos a esta situación y hacia dónde va todo esto. Para empezar, anoche quizá visteis al presidente Trump. La mayoría de los titulares decían que dio ese discurso en horario de máxima audiencia a las 9 de la noche. Estaba hablando sobre las elecciones de 2020 y no sé, de repente resulta que China estaba detrás de todo y él afirmaba que hubo toda esa intromisión en nuestras elecciones. De eso hablaremos otro día, quizá. En resumen, eso contradice las pruebas y parte de la información que supuestamente publicaron es, digamos, curiosa, pero muchas otras evidencias dicen que no es así. Pero no es de eso de lo que quiero hablar. De lo que sí quiero hablar, y que está directamente relacionado con el lío en el que nos estamos metiendo ahora, es de lo que dijo sobre las capacidades de nuestro ejército. Estamos haciendo una inversión récord en nuestras Fuerzas Armadas y tenemos, con diferencia, el ejército más fuerte y más poderoso del mundo. Lo construí durante mi primer mandato y, por desgracia, ahora nos vemos obligados a usarlo. Ganamos en Venezuela, que ahora está colaborando con nosotros para producir millones y millones de barriles de petróleo. También estamos ganando, y a lo grande, en Irán, y muy pronto veréis los frutos de ese trabajo. América ha vuelto y le está yendo realmente bien. Sí, pero ¿de verdad lo estamos haciendo tan bien? Mira, la primera parte de ese fragmento fue lo que me llamó la atención. Repite algo que ha dicho varias veces, que tenemos el ejército más poderoso, que nadie se le acerca. Lo que me preocupa de eso es que quizá realmente crea en esa retórica. Puede que piense que somos el ejército más fuerte del planeta, lo que obviamente implica que Irán no lo es. Así que si quiero lograr algo usando poder militar letal, lo haré, porque es genial, es mejor que el de los demás. Y luego le oyes. No sé a quién intenta convencer, no sé si al público o a sí mismo, decir que esto lo vamos a tener resuelto muy pronto. No sé ni por qué tengo que decir esto, pero es importante, sobre todo si es de las primeras veces que ves este video o nuestro canal. Eso fue lo que dijo al tercer o cuarto día de esta guerra, que ya habíamos ganado, que lo teníamos todo resuelto. Y ni siquiera llevo la cuenta de las decenas de veces que ha dicho en los meses que han pasado desde entonces que esto se va a resolver muy rápido, que lo vamos a tener hecho enseguida, que están suplicando un acuerdo, que casi lo tenemos cerrado, que militarmente estamos ganando, muy rápido. Ese es su mantra. Así que si el presidente Trump cree de verdad lo que dice, que somos la mayor potencia militar del mundo, entonces esto deberíamos resolverlo muy rápido, que nos va muy bien, dice. Pero no es así. Hay una razón por la que, desde el 2 de marzo, Irán tiene el control físico del estrecho de Hormuz. Hemos intentado de todo. Una campaña de bombardeos, una campaña que duró semanas, luego un bloqueo que duró meses. Después probamos con un memorando de entendimiento. Lo abandonamos a los pocos días. Se suponía que debía durar 60 días. Dimos pocos y luego éramos fospaes en todo esto.
No se consiguió nada de lo que se había acordado. Y la primera vez que dijimos que la parte iraní había cedido en algo, fuimos nosotros los que cedimos en todo lo demás, en nuestro propio perjuicio, en lugar de intentar que cumplieran si pensábamos que estaban violando el acuerdo. No estábamos aplicando nuestra parte, no estábamos haciendo lo que nos correspondía. Así que todo quedó saboteado desde el principio, y no estamos haciendo ningún esfuerzo por retomarlo. Rematsit spu, por brems asim verdad las primeras tauris, juntas, y mesbombab gris. Creo que estoy resistí a germanit, wissen bamba fine. Y por lo que parece, probablemente hagamos algo más tarde hoy, porque todo indica que ese es el rumbo que está tomando el presidente Trump. En su cabeza tenemos un gran ejército y las cosas van bien, pero los iraníes siguen controlando el estrecho de Hormuz. Veamos ahora qué cree él que va a hacer a continuación. En este siguiente fragmento, el presidente Trump va a hablar sobre cómo, sí, este es el que buscaba. Sí, hace un par de días dio a entender lo que podría estar haciendo ahora. Creo que fue el día 15 o el 14. Sí, creo que el 14. Aquí va a explicar hacia dónde decía que se dirigía. ¿Está considerando atacar objetivos energéticos u otros lugares dentro de Irán? Dejaré los objetivos energéticos para el final, pero al final los cumpliremos, sí. Pero esta noche vamos a golpearlos con fuerza. Mañana por la noche también. Y la siguiente noche igual. Y la semana que viene será realmente dura para ellos, porque entonces llegan las centrales eléctricas. La semana que viene llegan los puentes. Vamos a destruir todas sus centrales eléctricas. Vamos a destruir todos sus puentes, a menos que se sienten a negociar. Así que de nuevo, déjame empezar por esa última parte. Él dijo que a menos que estén listos para volver a la mesa de negociación. Pero para que quede claro, no tiene en mente ninguna negociación real. Simplemente usa una palabra que normalmente significa diplomacia de dar y recibir. Pero eso no es lo que quiere decir. Cuando habla de volver a la mesa de negociación, lo que realmente quiere decir es rendición. Y solo eso. No hay otro significado. Lo que quiere decir es que cuando Irán haga lo que nosotros le digamos, como él cree que solía ser, como se supone que debería ser en su cabeza, entonces bien, pararemos y todo irá bien. Abriremos el estrecho de Hormuz. Lo abrirán porque estarán haciendo lo que les dijimos y todo estará bien. Y entonces dice que para llegar a ese punto tenemos que empezar a demostrarlo. Y él dice que la próxima semana, eso fue hace 3 días, pero lo estaba diciendo para la próxima semana, que empieza este domingo y lunes. Pero vemos que no ha esperado tanto. Ya ha empezado a atacar infraestructuras energéticas. Ha golpeado al menos un puente importante. De hecho, vimos, creo que el primero que mencionó Mario, si no me equivoco, eran 5 o 6 puentes. Así que ya ha empezado a atacar parte de esa energía y parte de esa infraestructura. No esperó a la próxima semana. Ahora bien, lo que también había dicho antes es que iba a destruir todos los puentes. Dijo que podían hacerlo en una sola noche. Y después, toda la infraestructura eléctrica y las plantas generadoras. No solo algunas, sino todas. Así que parece que está intensificando esto y diciendo, lo que os dije, lo decía en serio. Voy a dejar esto claro. Verás, Irán ya ha cumplido con sus ataques golpeando una planta desalinizadora en Kuwait. Te lo repito una y otra vez. Cuando Irán dispara algo, lo alcanza. Y lo han vuelto a demostrar esta noche. Ahora bien, si seguimos por este camino y aumentamos nuestras capacidades y los objetivos que atacamos, ellos también van a intensificar su respuesta. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? Si alguien todavía se hace ilusiones pensando que esta presión va a funcionar con Irán, tendría que ignorar los últimos 47 años. Tendría que ignorar todo lo que hemos hecho hasta ahora en esta guerra. Y además, tendría que ignorar la naturaleza misma de este adversario, su cultura, su historia, su religión,
las declaraciones que están haciendo. Habría que ignorar todo eso y pensar, no, quiero que lo hagan. Quiero que cedan en esto. No quiero que hagan lo mismo que hicieron durante los 8 años de la guerra entre Irán e Irak. No quiero que repitan lo que han hecho con todas esas sanciones, con la presión máxima y con todo lo demás que hemos aplicado. Y la guerra de 2025 y la primera parte de la guerra que empieza este año, no quiero que sigan con eso. Así que, venga, subamos un poco más la intensidad. ¿Y de verdad crees que eso va a funcionar? Pues no, no va a funcionar. Y mira, una de las razones por las que tuvimos el alto el fuego en abril no fue solo porque no estaba funcionando, que no lo estaba, sino porque estamos agotando nuestras reservas de misiles, tanto los interceptores como los ofensivos. Todo se está reduciendo. Creo que los JASM y los Tomahawk estaban en torno al 45% de lo que habíamos usado, una cifra increíblemente alta en un periodo de tiempo sorprendentemente corto. ¿Y qué crees que ha pasado con eso ahora? Cada vez que ves un nuevo informe parece estupendo sobre el papel, parece genial lo que estamos haciendo, hay videos espectaculares y toda esa basura. Pero cada uno de esos ataques va reduciendo el inventario más y más, una y otra vez. Y estás volando cosas por los aires, estás destruyendo torres de control, estás volando puentes, estás volando, ni siquiera sé, otras cosas que simplemente están en las pistas. ¿Quién sabe qué es? Pero eso no es lo que mantiene el estrecho de Hormuz bajo control iraní. Esas cosas están relacionadas. Obviamente, Irán no quiere perder ninguna de ellas. Tienen cierta utilidad, o no estaríamos yendo a por ellas. Pero a veces atacamos cosas que molestan a Irán. Le hacen daño a Irán. Dañan, por ejemplo, su generación eléctrica, perjudican a su población y así sucesivamente. Además, dejan en evidencia que el lado iraní no puede defenderse de esos misiles entrantes, pero también muestran que nosotros tampoco podemos defendernos de sus misiles de represalia. Pregúntale a Kuwait qué piensa de nuestra capacidad para defender algo. Y bueno, esos aviones que despegan de los portaaviones, en fin, están muy lejos, fuera de alcance. Así que no pueden llegar hasta allí, pero sí pueden alcanzar a nuestros aliados en la región. Y el lado iraní está prometiendo que va a hacer todavía más. Pues bien, una de las razones por las que el presidente Trump está siguiendo este mal camino es porque recibe muchos malos consejos de gente que parece que debería saber más, como el general Jack Keane. Ese era el plan para abrir el estrecho de Hormuz. Y ese plan consiste en asegurar el estrecho, despejarlo y también proteger la navegación. Lo que estamos viendo ahora es el esfuerzo por eliminar todos los medios que tienen para interferir con el tráfico marítimo, misiles, drones, lanchas rápidas, y también todo lo que lo hace posible, como los sistemas de mando y control, los sensores, los radares y la infraestructura logística que los sostiene. Eso suena bien, como solíamos decir cuando yo estaba en servicio activo en el ejército. Suena bien. Y si no sabes nada sobre operaciones militares, si no sabes nada sobre este enemigo, parece razonable. Quiero decir, es un general. Ha tenido toda una carrera en los niveles más altos del ejército, así que suena razonable, incluso suena lógico. Vas a quitarles toda su capacidad a desmantelar poco a poco su poder de control y entonces vamos a ganar porque ya no tendrán ninguna capacidad. Pero aquí está el problema. Todo eso de lo que ha hablado, todo lo que estás viendo ahora mismo en la pantalla, son solo objetivos. Y como señaló Larry Johnson ayer, hay miles de ellos a lo largo de esos 800 y pico kilómetros de costa en el lado iraní. Y muchos de esos sistemas no tienen nada que ver con los medios de control del lado iraní. Algunos están relacionados con su capacidad para gestionar el tráfico de forma segura, el tráfico marítimo, para que los barcos civiles puedan seguir circulando. En parte, eso es cierto,
pero no necesitan eso para tener un control real sobre el flujo. Destruir las torres de comunicación puede dificultar hablar con los barcos de mando, pero no afectará en absoluto a su capacidad para atacar esos barcos. Y dices que quieres eliminar esas lanchas rápidas. Bueno, ya sabes, porque te lo hemos mostrado muchas veces, la mayoría de esas lanchas están escondidas bajo las rocas. Tienen lugares donde esas patrulleras pueden entrar y salir de puertos protegidos que están dentro de los acantilados, de las montañas o lo que sea, y no podemos llegar hasta ellos. Pueden salir, atacar y luego volver a meterse. Lo hemos visto pasar una y otra vez. Hay cientos, literalmente cientos de millas de costa. No puedes eliminarlo todo. Y una vez más, no lo olvides, en cada imagen que ves, ese arsenal va bajando, bajando y bajando. Solo tenemos que seguir adelante, hasta que literalmente ya no quede nada más. Tenemos que recurrir a algunos de nuestros antiguos arsenales, con municiones menos avanzadas. Y sí, podemos hacerlo. Tenemos mucho material antiguo, pero no es tan eficaz. El poder explosivo es menor, no son tan precisas, y así sucesivamente. Mientras tanto, y esto es algo clave, te lo he dicho cientos de veces, pero por desgracia se pasa por alto, porque Jack Keane ni siquiera lo mencionó. Yo sí lo haré. Esa no es la forma principal en la que controlan el estrecho de Hormuz, ni cómo lo mantienen bajo control militar. Son esas montañas que están por todo el país, repartidas en cada provincia, en un territorio tan grande como buena parte de Europa Occidental. Y no puedes eliminarlas, ni siquiera lo estamos intentando. Lo único que hacemos es golpear objetivos que dan muy buen vídeo. Tenemos estos drones que sobrevuelan la zona, para que lo tengas claro, drones que están volando por aquí. Empezamos, vamos a atacar este objetivo justo aquí. Enfocamos la cámara, ahí va el misil. ¡Bam! Sale un vídeo espectacular, genial. Pero ese no es el verdadero problema para Irán, ni para nosotros con Irán. El problema real son todas esas ciudades de misiles repartidas por el país a las que no puedes alcanzar. Así que ni siquiera les estamos disparando. Lo más potente, lo que les permite contraatacar, y esto va totalmente en contra de lo que dijo Caroline Leavitt en esa primera parte, es que sí tienen capacidad de respuesta. Sí pueden seguir fabricando drones y misiles, y no puedes impedirlo. Así que intentas resolver el problema diciendo, vale, sé que tienen unas 30 y pico de esas cosas repartidas por todo el país y sé que las han usado. Y nos dijeron hace tiempo que, al parecer, bastantes de ellas ni siquiera se habían empleado todavía, que las estaban reservando. Así que tienen reservas de todo eso. Así que, por mucho que creas que has visto hasta ahora, hay algunos que ni siquiera se han utilizado todavía. Es decir, su capacidad sigue intacta, en perfecto estado, y pueden ponerla en marcha cuando quieran. Así que, incluso si de algún modo lográramos destruir unas cuantas montañas, que no podemos, hay decenas más detrás. Entonces, ¿qué estamos intentando conseguir aquí? Estamos atacando objetivos que tienen cierto impacto en el frente, pero no los que realmente controlan militarmente el estrecho. ¿Qué les pasa a estas personas? ¿Por qué seguimos por un camino que desde el punto de vista militar no puede tener éxito? Ahora bien, hay otra idea que está ganando cada vez más apoyo, y viene de otro general que en este caso dice, oye, el problema es que todavía no hemos puesto las botas sobre el terreno. Hagámoslo. Mira lo que está haciendo ahora mismo. Está intentando aislar el campo de batalla con ataques aéreos. Pero te digo una cosa, los ataques aéreos por sí solos no van a resolverlo. Los alemanes lo aprendieron en la Segunda Guerra Mundial, cuando lanzaron el Blitz sobre Londres. No funcionó. Yo estuve en la Primera Guerra del Golfo. Aguantamos 30 días de bombardeos antes de cruzar la Berma y llegar al río Éufrates. Y en menos de 100 horas se derrumbaron. Los iraníes creen, y creo que se equivocan de fondo en esto, porque ahora se enfrentan al presidente equivocado, que Donald Trump está dispuesto a actuar. Tienen dos puntos de presión. Uno es la isla de Karg,
que básicamente gestiona el 90% de su petróleo. La gran mayoría de ese petróleo, por cierto, va a China, y el otro es el control del estrecho, las islas del estrecho también. Si logras neutralizar ambos como objetivos estratégicos, ya sea ocupándolos o con lo que haga falta, básicamente controlas su economía. Y si controlas su economía, creo que empiezan a quebrarse. Es que ni siquiera sabe cómo funciona realmente la economía iraní. La isla de Karg es muy importante para su industria petrolera, pero no es la única que tienen. Su PIB incluye muchas otras cosas y además tienen, quiero decir, cientos de kilómetros de frontera terrestre con otros países con los que pueden comerciar. Tienen el mar Caspio al norte, también pueden comerciar por ahí, y de hecho lo están haciendo. ¿No presta atención a nada? Habla como si dijera, oye, ¿sabes qué es el genil? It's the moment when you risk, en plan, sí, se ve esto y luego esto, pero es un traidor. Ese es un juego que él se monta en su propia cabeza. Es como si ignorara. Yo sé que esas cosas existen, o quizá él no lo sabe, no lo sé. Parece que sí, pero decide simplemente decir, voy a ignorar todo eso, porque no encaja en mi juego. Quiero ganar, así que voy a fingir y a convencerme de que el otro bando no va a hacer las cosas que puede hacer, que de hecho está haciendo, y que van en contra de lo que yo quiero que pase aquí. Y entonces se lanza, completamente fuera de sí, una y otra vez. Dijo, sí, el problema es que no se puede hacer solo desde el aire. No me digas. Eso es justo lo que te hemos estado diciendo desde el principio. Aunque al principio tú no decías eso, parece que ahora sí. Recuerdo que estabas bastante seguro de que íbamos a poder bombardearlos hasta devolverlos a la edad de piedra, como dijo en su momento el presidente Trump. Y ahora vas y dices, bueno, pensándolo bien, resulta que no podemos. Y entonces pone algunos ejemplos. Menciona el Blitz de la Segunda Guerra Mundial contra Londres, que yo también he citado. Y por eso dije que era una estupidez intentar una campaña de bombardeos, porque lo único que consigue es unir a la gente detrás de su gobierno. Y eso fue exactamente lo que pasó. Pero él dice, sí, hizo falta que los nazis intentaran invadir, cosa que en ese caso nunca lograron. Así que, incluso ese ejemplo era un poco extraño. Pero luego empieza a hablar de la tormenta del desierto. Dijo que había que mirar a 1991. Dice, ya sabes, tuvimos 90 días de bombardeos, 30 días de bombardeos, y luego 100 horas de guerra terrestre. Eso fue lo que resolvió el problema. Bien, yo también estuve sobre el terreno en esa guerra. Participé directamente en primera línea con la Segunda Caballería de Estados Unidos, que estaba bajo el mando del Séptimo Cuerpo, el que hizo ese gran movimiento, lo que llamaban el gancho izquierdo, que entró y golpeó a la Guardia Republicana en el norte. Formé parte de esa campaña terrestre de 100 horas, así que sé exactamente lo que pasó, y soy muy consciente de lo que ocurrió en el aire y de todo aquello. Pero lo que parece haber olvidado es que en primer lugar, creo que puedo mostrarlo aquí, echemos un vistazo a este mapa. Esto de aquí es Irán, obviamente, con todo el relieve. Mira ahí en el lado izquierdo, ves Irak. Ahora más abajo a la izquierda está Kuwait. Por ahí es por donde íbamos subiendo. Así que lo ves, desde Arabia Saudí, pasando por Kuwait y entrando en Irak. Fíjate que en este mapa en relieve todo se ve verde y no aparecen las montañas que hay en el lado de Irán. Y es que así es realmente el terreno, liso, suave, fácil. Yo formaba parte de aquel equipo y literalmente conducíamos como si fuera una superficie plana de arena, como un aparcamiento cubierto de arena, sin apenas baches en el camino. Era una línea recta hasta donde alcanzaba la vista, y resultaba muy sencillo mantener nuestras columnas blindadas en formación, avanzando por ahí durante unos cientos de kilómetros, hasta que llegamos a la parte norte de Kuwait, y así sucesivamente.
Teníamos todo el poder aéreo de nuestro lado. Además, nos enfrentábamos a un enemigo, las fuerzas terrestres iraquíes, que estaban lamentablemente mal entrenadas. Su equipo era material soviético antiguo y estaba muy mal mantenido. Su puntería era débil, así que no eran un buen ejército de tierra. Y nosotros teníamos 500,000 de soldados, con todas las ventajas del terreno y la geografía a nuestro favor. En ese caso, las ventajas estaban del lado del atacante, porque teníamos poder aéreo. Teníamos un poder aéreo ilimitado, no solo superioridad, sino supremacía aérea. Ellos apenas contaban con unos pocos misiles tipo Scud viejos que no acertaban en nada. No tenían drones, así que fue tan fácil como podía serlo. Y ahora él quiere comparar eso con intentar entrar en una zona montañosa aquí, contra algo que es, ¿qué? 3, 4 o 5 veces más grande geográficamente que Irak. Cada pedazo de geografía y de defensa favorece al terreno, favorece a los defensores y les da la ventaja. Y de hecho tienen un ejército decente, incluso convencional, pero además cuentan con una enorme capacidad de misiles. Tienen una capacidad masiva de drones, algo contra lo que nunca habíamos tenido que enfrentarnos antes. Y por cierto, no tenemos 500,000 de tropas para desplegar en ningún sitio. Entonces, ¿por qué sacas este ejemplo y le dices al presidente Trump que necesitamos botas sobre el terreno? Y que esa es la forma de hacerlo. Porque no se puede ganar solo desde el aire cuando no tenemos 500,000 de soldados. Y aunque los tuviéramos, no sería suficiente, porque el terreno no se parece en nada al que tuvimos en el escenario que planteaste con la tormenta del desierto. En fin, solo estoy planteando algunas preguntas obvias. Nadie, por supuesto, nadie en Fox News se atrevería jamás a hacerle esas preguntas al general Kelly. Pero venga ya, hombre, eso es algo absolutamente fundamental en todo este asunto. Hay una razón por la que intentamos hacerlo solo desde el aire, porque sabíamos esas cosas. Y desde luego los generales también lo sabían. Los generales en activo son conscientes, los que realmente son responsables de ejecutar esto, no los que se sientan delante de una cámara de televisión a dar consejos y no asumen ninguna responsabilidad si sale mal. Ellos serían literalmente los que cargarían con las muertes de los soldados si intentaran entrar allí. Y además, tendrían que enfrentarse a la ira del presidente Trump si dijeran, sí, claro, podemos hacerlo. Lo hicimos en la tormenta del desierto. Podemos entrar ahí y acabar con esos tipos. Y claro, acabaríamos destrozados, como si nos pasara una sierra por encima, porque no hay manera. No creo que ni siquiera en la versión de la tormenta del desierto. Si hubiéramos entrado en Irán en aquel momento, cuando no tenían misiles muy buenos, no tenían ningún dron, y nosotros sí teníamos allí ese ejército. Creo que incluso en 1991, con todas nuestras ventajas y nuestro entrenamiento, aún así es poco probable que hubiéramos conseguido pasar por allí. Y si lo hubiéramos hecho, habría sido con unas pérdidas enormes. 100,000, 200,000, 300,000 muertos, quién sabe. Y después habría hecho falta movilizar más tropas, traer más reservistas y unidades de la Guardia Nacional y todo el resto. Eso, en 1991. Pero ahora ni siquiera es concebible. Por eso ni siquiera existe un plan para algo así. Porque no tenemos las tropas, ellos sí tienen capacidad defensiva, sí tienen drones y misiles. Quiero decir, ¿por qué seguir hablando de esto? Y aún así, eso es exactamente lo que estamos haciendo. Hay otra cosa que quiero señalar, también de Jack Keane. Creo que esto puede ser de hoy, o quizá de anoche. Está hablando de lo importante que es el estrecho de Hormuz para Irán. Y en eso tiene toda la razón, por cierto. Es evidentemente el punto clave de toda esta guerra. De verdad, lo es ahora mismo. Se ha convertido en el centro de gravedad para ambos bandos. Si Irán mantiene el control del estrecho de Hormuz, tiene la ventaja y acabará ganando. Y si conseguimos arrebatárselo, entonces ganaremos nosotros, porque eso le da a Irán la capacidad de hacer todo lo demás. Así que en eso tiene razón. Pero más o menos a mitad de su intervención, va a hablar de la capacidad del lado iraní en materia de armas nucleares.
A ver si lo pillas. Para Irán, el estrecho de Hormuz es un activo estratégico. Pase lo que pase aquí, seguirán queriendo recuperarlo de nosotros, porque es su prioridad número uno. No tienen capacidad nuclear, ni siquiera están cerca de desarrollar un arma ahora mismo. Este es su principal activo estratégico. Les da influencia sobre los estados del Golfo y sobre toda la región, y realmente quieren tener un elemento de control en esta zona. Sí, ni siquiera están cerca de tener un arma nuclear, ¿verdad? ¿No fue eso lo que dijo? Pues bien, hace un par de días el presidente Trump dijo que en realidad estaban a unas 2 semanas de conseguirlo. Bueno, fue específico en el sentido de que simplemente no se detiene nunca y van a seguir adelante. Y querían un arma nuclear. Sabíamos que querían un arma nuclear. Si tuvieran un arma nuclear, Israel no existiría. Mira, decían que no querían un arma nuclear. Dicen eso, pero todo lo que dicen es mentira. Mienten. Nunca he visto nada igual. También salen y te dicen, nunca hablamos de lo nuclear. Y hemos estado en una sala durante 5 horas, y de eso es de lo único que hablamos. Y luego salen y dicen que no se habló de lo nuclear. Se habló de todo, hasta la saciedad. Habrían tenido un arma nuclear en 2 semanas si no hubiéramos hecho lo de los bombarderos B-2, si no hubiéramos... Y luego sigue divagando con eso. Pero fíjate, no, faltaban 2 semanas. La cuestión era, ¿qué tipo de información de inteligencia te llevó a creer que teníamos que atacar el 28 de febrero? Y claro, se le nota que va dando tumbos. Dice, bueno, iban a conseguir un arma en 2 semanas. Y luego escuchas a Jack Keane admitir en las últimas 24 horas que están muy lejos de tener un arma nuclear. No la tienen. Eso es lo que dice. Y ahora aparece el presidente Trump. Así que todo esto deja claro que es una mentira. Todo fue fabricado. No puedes al mismo tiempo. Lo repiten constantemente. Pero conviene subrayarlo para no perder de vista que cuando él dice que todo lo que Irán afirma es mentira y que no se puede tomar al pie de la letra, en realidad podría estar diciéndoselo al espejo, porque casi nada de lo que dice el presidente Trump es verdad. No atacó porque estuvieran a 2 semanas de tener un arma nuclear. Él mismo se jactó una y otra vez, no solo desde junio del año pasado, sino también antes de esta operación, y muchas veces después, cuando le convenía, de que la operación Martillo de Medianoche había sido algo increíblemente eficaz, que lo destruyó todo, que los aniquiló. Esa era la palabra que le encantaba usar. La repitió miles de veces a lo largo de ese año. Aniquilado. Que no les quedaba nada, que no podían hacer nada. Tenemos satélites vigilándolo. Si removieran los escombros, lo sabríamos. Pero hasta que no lo hagan, no pueden tener un arma nuclear. Salvo que, no, ahora que lo pienso, resulta que estaban a 2 semanas. ¿Entiendes lo que quiero decir? Toda la causa de esta guerra, la supuesta justificación, es en sí misma una completa mentira. Es una mentira. Y sus ideas sobre cómo va a resolverlo, bueno, no se puede decir que sean una mentira exactamente, pero desde luego sí que son ridículas. Y está escuchando a gente como Jack Keane, que sigue diciendo, sí, sigue adelante, ignora todos los fracasos, simplemente sigue. Madre mía. El general Kellogg intentando hablar del Blitz de Londres, por cierto, y fue un mal ejemplo, porque en cierto sentido mostraba justo lo contrario. Los nazis nunca usaron una fuerza terrestre, así que nunca entraron en Gran Bretaña. Pero luego habla del que sí lo hizo. Y por supuesto, ya os he mostrado que eso es completamente distinto, que no hay ninguna comparación posible. Y este tipo es un general de 4 estrellas al que Trump escucha. Le coge el teléfono cuando le llama, y por supuesto lo ve en Fox News. Probablemente puede entrar en la Casa Blanca sin problema. Quiero decir, fue su enviado principal para la guerra entre Rusia y Ucrania, asesor de seguridad nacional de su primer vicepresidente en el último mandato. Escucha a esta gente.
Así que está mintiendo sobre por qué entramos allí. Y claro, todos sabemos cuál fue la verdadera razón. Joe Kent nos lo dijo. Por eso dimitió, porque era por el lado israelí, por Benjamín Netanyahu. Le convencieron, pensó que sería fácil asesinar al líder, que todo se vendría abajo, un castillo de naipes, todo ese rollo. Sabíamos que no era cierto en ese momento, pero Trump no lo sabía. Y por eso actuó. Ahora, en lugar de reconocer que fue un error y corregirlo, en lugar de admitir que todo lo que hicimos en esos 40 días, luego en los 2 meses y después en el memorando de entendimiento, fue un error y que no puede funcionar, él va a insistir. Y si escuchas a esta gente, no solo va a insistir, sino que va a ir aún más lejos. Y te digo, si acelera esto, si va más allá y hace lo que dijo que haría la próxima semana, con un ataque a gran escala contra todo lo que los iraníes tienen en materia de infraestructura energética, plantas de desalinización, refinerías de petróleo y demás, entonces no hay ninguna razón para pensar que Irán hará otra cosa que responder de la misma manera y devastar por completo toda la región. Y de nuevo, creo que eso merece ser tenido en cuenta. O bien, el presidente Trump ha perdido realmente la cabeza y ya no es capaz de funcionar a un nivel alto, hasta el punto de no poder sacar conclusiones racionales, y su forma de pensar está dominada por la falta de lógica. O bien, cree de verdad lo que dijo en ese fragmento que te mostré, cuando afirmó que somos la mayor potencia militar de la historia y que estamos teniendo éxito. Puede que se haya convencido a sí mismo de eso, y por eso parece estar en su sano juicio. Quiero decir, está delante de la cámara, no es como Joe Biden, que a veces se queda con la mirada perdida y la boca entreabierta y todo eso. Esa es una forma de manifestarse, pero en este caso no se ve eso. Aquí parece una persona normal. Siempre ha sido de soltar lo primero que se le pasa por la cabeza y decir cosas bastante disparatadas. Así que es difícil notar la diferencia. Pero si ha perdido la capacidad de pensar con racionalidad, puede que crea algunas de las cosas que está diciendo, y entonces nos lleve a una línea de acción que devastará la región a largo plazo. Y después, ya no podrás manipular más el mercado del petróleo. Se disparará por las nubes, y no se arreglará en años. Y eso puede que ni siquiera sea lo peor. Últimamente también hemos estado hablando de esto. Podría empujar a Irán a hacer justo lo que decíamos que queríamos evitar desde el principio, que consiguieran un arma nuclear. Esto podría llevarles a hacerlo. Si empieza a tener éxito allí, la primera reacción de los iraníes será intentar responder golpe por golpe. Si empiezas a destruir su infraestructura energética, las plantas de desalinización y demás, ellos empezarán a atacar las mismas. Pero también podría llevarles a ir un paso más allá y decir, no abrimos esto a largo plazo. En algún momento, ni siquiera vamos a poder funcionar como Estado. Quiero decir, incluso nuestros civiles, si destruyes todos los puentes, si destruyes toda la electricidad, la generación de energía, si destruyes todas las plantas de desalinización y las plantas de reprocesamiento de petróleo y de productos, y así sucesivamente, quiero decir, eso podría hacer colapsar a la sociedad misma. Entonces podrían decir, no tenemos alternativa. Lo único que podemos hacer es correr hacia la bomba. Y créeme, esos 3 lugares que atacamos en la Operación Martillo de Medianoche no son los únicos sitios del país donde podrían estar reprocesando material hasta grado armamentístico. No lo son. Hay otros. Y eso lo sabemos con certeza. Y no debemos llegar al punto en el que presionemos tanto que los empujemos hacia la única salida que les queda. Un país desesperado, sea cual sea la fatua que hayan tenido hasta ahora. Si uno puede ver que se enfrentan a una crisis existencial en la que su sociedad se derrumba porque no pueden mantener la luz encendida, ni garantizar agua suficiente, ni transportar alimentos, ni hacer nada de eso, entonces literalmente no les queda otra opción más que hacer una de 2 cosas. O bien hacer lo que el presidente Trump quiere, rendirse por completo y ver si así pueden conservarlo todo,
o bien mantener su cultura, su tradición, su historia y su religión, y responder de la única manera que pueden, que es correr hacia la bomba. Ahí es donde estamos. Por eso este es un momento tan peligroso, porque podríamos estar empujándolos hacia el resultado más arriesgado. Y no sería algo ilógico por su parte. De hecho, en muchos sentidos sería lógico. No lo han hecho hasta ahora. No tienen más que mirar a Corea del Norte para ver que, en cuanto consigues un arma nuclear, el otro bando deja de actuar, porque no quiere arriesgarse a que le disparen ni a provocar una explosión nuclear. Si seguimos así, you have arismo rifiendo, it's now thwartherswutet the matwathunikiu. Kapirás step bar, it toindin sirin de tedro. All of this risk is not hard to figure out. I mean, we keep talking about it all the time. Quiero decir, seguimos hablando de esto todo el tiempo y destacando el peligro para mantenerlo en primer plano, para que la gente lo entienda. Otros canales están haciendo lo mismo. El coronel Doug McGregor, ya sabes, está lanzando este tipo de advertencias. El juez Napolitano y varias personas más están diciendo lo mismo, para dejar claro que esta es una situación peligrosa. Esto debería provocar una reacción en nuestro sistema político. Debería ser, vamos, incluso si uno fuera cínico y lo hiciera solo por motivos políticos, la izquierda debería estar indignada con esto y decir, ¿estáis llevándonos a un posible Armagedón nuclear o nos estáis empujando a una depresión económica? Estáis llevando nuestros sistemas energéticos al desastre y poniendo en riesgo a nuestros aliados en la región, a sus instalaciones, de las que dependemos para el suministro global. No importa que tengamos mucho aquí en nuestro país. Como ha dicho Larry Johnson muchas veces, tenemos suficiente material para producir gasolina, pero para obtener lo necesario para el diésel y el combustible de aviación, necesitamos petróleo de otros lugares, distintos tipos de crudo para poder producirlo. Si destrozáis eso aquí, va a tener consecuencias igualmente, sin importar el precio de la gasolina. Eso casi ni importará tanto como la falta o la escasez de diésel y de combustible para aviones. Todo lo demás depende de eso. Así que uno pensaría que eso va a provocar un debate en Estados Unidos. Estamos diciendo que deberíamos acabar con esta guerra. ¿Es algo que deberíamos hacer siquiera? Pero no ha sido así. No ha habido protestas como la manifestación de No Kings, por ejemplo, porque mucha gente de la izquierda no está de acuerdo con lo que hace el presidente Trump con las normas de su campaña y todo ese tipo de cosas. Y tenían a millones de personas en la manifestación de No Kings, pero no ha habido nada parecido, al menos nada que yo haya visto. Desde luego nada de esa magnitud en ningún lugar de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues Tucker Carlson tiene una idea, y lo comentó en una emisión reciente. Las personas que dirigen los partidos están, en el fondo, alineadas. Y una de las pruebas de eso es que Trump nos lleva a la guerra el 28 de febrero sin presentar su argumento ante el público estadounidense, sin convencer ni siquiera a la mayoría de los ciudadanos de que sea una buena idea. En un país con una larga tradición de protestas públicas ruidosas, cabría esperar manifestaciones masivas contra la guerra. Pero no, ninguna, cero. ¿Por qué? ¿Dónde estaban los demócratas en todo esto? Podrían haber movilizado a 1 millón de personas y llevarlas al National Mall en Washington. Pero no lo hicieron, porque están a favor. Por eso. ¿Cómo discutes con eso cuando es algo que les importa de verdad? Ya sabes, todo ese asunto del supuesto No Kings, o como se llame. Sí, se indignan muchísimo, se organizan, salen a la calle y lo hacen en todo el país, no solo en el Mall de Washington. Pero aquí no has visto nada de eso. Y creo que la razón es que, en general, están bastante de acuerdo con ello. He visto un par de comentarios últimamente de algunos senadores, creo que Dick Durbin podría haber sido uno, en los que planteaban algunas críticas. Han intentado votar varias veces una resolución sobre los poderes de guerra,
pero no le han puesto energía. No ha habido motivación ni ningún tipo de movilización de la gente para levantarse en contra. Y creo que lo único que se puede concluir es que simplemente no les importa tanto. Y si miras la votación reciente, cuando Thomas Massie intentó incluir una disposición en la Cámara de Representantes para cortar todo el dinero militar que enviamos a Israel y decir, oye, pueden hacer lo que quieran, son un país soberano, pero lo harán sin nuestro dinero, ¿qué pasó cuando llegó al Pleno? El Partido Demócrata se dividió. Aproximadamente la mitad, un poco más de la mitad, creo que fue algo más de la mitad, votó a favor del proyecto, pero la otra mitad votó en contra o no votó. Y el 100% de los republicanos, salvo Thomas Massie, votaron para tumbarlo. Todos. Así que eso te dice algo. Creo que el resultado final fue de unos 100 a 300 y pico votos. Eso te dice que la mayoría del Congreso de ambos partidos no quiere hacer nada que moleste a Israel. Y si Israel quiere mantener esta guerra, entonces la va a mantener. Y va a frenar cualquier movimiento, incluso dentro del Partido Demócrata. Y claro, en el Partido Republicano es fácil, porque los tienen completamente de su lado. Y mira, te lo digo sinceramente, nadie está más contento con todo esto que te he mostrado y que me preocupa. Nadie está más feliz que Benjamín Netanyahu y su gente en Israel, los que apoyan esta guerra. Deben de estar dando saltos de alegría al saber que su ejército está ahí, de brazos cruzados, sin hacer nada. No están gastando sus misiles, no están arriesgando a sus tropas y sus ciudades no están siendo atacadas. Y están dejando que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hagan todo el trabajo por ellos. Piénsalo un momento. Esta guerra no nos beneficia. De hecho, esta guerra nos perjudica claramente. Nos está costando una cantidad enorme de armas. Nos está costando también en infraestructura, porque cada vez que disparamos, ellos responden y destruyen aún más nuestras cosas, causándonos más daños. Estamos poniendo en riesgo nuestro suministro energético. Estamos poniendo en riesgo la posibilidad de empujarlos hacia el uso de un arma nuclear. E Israel está ahí, observando, sonriendo, de oreja a oreja, sabiendo que llevaba mucho tiempo intentando que Estados Unidos entrara en guerra. Y les llevó a pasar por todas esas administraciones hasta que finalmente llegaron a Trump. Dijo que sí. Y entonces Trump básicamente dijo, vale, sujétame la cerveza y aparta un momento, ya lo hago yo por vosotros. Asumiendo todo el riesgo nosotros mismos, todo el coste. Ahora mismo estamos intentando que se apruebe un suplemento de $350,000 millones, por lo que ya nos ha costado. Y eso sin hablar del coste humano. 13 soldados, que sabemos con certeza, podrían ser más, pero al menos 13 o 14, creo que ya oficialmente, han muerto en combate. Más de 400 han resultado heridos. 40 y pico aeronaves han sido destruidas. Creo que incluso es más ahora, sobre todo con esos MQ-9. Todo esto nos está costando a nosotros. Nuestras reservas, todo lo que quieras mencionar que nos importa, está bajando y lo estamos agotando. E Israel está ahí, riéndose de nosotros. Se están burlando. Y tienen que estar diciendo algo como, vaya, todo el dinero que gastamos en comprar al Congreso de Estados Unidos está dando sus frutos ahora. Literalmente tienen otro ejército que pelea por ellos, ni siquiera juntos. Al principio era en conjunto, pero ahora simplemente han dicho, oye, ¿sabéis qué? Quedaos con todo. Asumid todo el peso. Así que también recibimos todo el fuego de respuesta. Ellos están encantados, no podrían estar más contentos. Y nosotros asumimos todo el riesgo y todos los contraataques. Todo recae sobre nosotros. Nada de eso responde al interés de Estados Unidos. Ni siquiera responde realmente al interés de Israel, pero sí al interés personal de Benjamín Netanyahu, porque es algo perverso, igual que él. Está construyendo una inseguridad futura para su país por la forma en que ha llevado a cabo esta operación en Gaza y durante todo este tiempo en Cisjordania. Está generando enormes niveles de animadversión hacia su país
que probablemente se manifestarán en el futuro. Está haciendo lo mismo con los hutíes y lo mismo con los libaneses que siguen sobre el terreno allí. De hecho, creo que tengo aquí la información sobre el Líbano. Líbano e Israel están en la sexta ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos. De nuevo, esto es ese sabotaje tan extraño del secretario de Estado contra lo que el vicepresidente había conseguido con el memorando de entendimiento sobre el Líbano. Esto viene de un artículo de Al Jazeera. Las últimas conversaciones entre Israel y Líbano marcaron la sexta ronda de negociaciones cara a cara desde que estalló la última guerra entre Israel y Hezbollah el 2 de marzo. Las conversaciones directas han continuado a pesar de los mortales ataques israelíes en Líbano y de las fuertes objeciones de Hezbollah, que por supuesto rechaza desarmarse y afirma que solo la presión de su aliado Irán puede garantizar el fin de la guerra y la retirada de Israel. Y esto es de esta misma mañana. Fue 10 minutos antes de que empezáramos el programa. Israel destruye 2 edificios en el sur del Líbano. Así que siguen adelante. No están hablando realmente de paz. Lo que hacen es asegurarse de que el memorando de entendimiento no se firme. Porque el MOU, en su primer párrafo, creo que incluso lo tengo aquí, dice lo siguiente: la República Islámica de Irán, los Estados Unidos de América y sus aliados en la guerra actual, al firmar este MOU, declaran la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y se comprometen desde ahora a no iniciar ninguna guerra ni operaciones militares entre ellos, a abstenerse de amenazarse o usar la fuerza entre sí, garantizando la integridad territorial y la soberanía del Líbano. Y por supuesto, como se vio 10 minutos antes de este programa, Israel ha destruido un par de edificios más. Están negociando un acuerdo de paz que, independientemente del MOU, exige la desmilitarización y el desarme de Hezbollah, que por supuesto y el memorando de entendimiento ni siquiera habla de eso. Solo dice que Israel tiene que retirarse. Así que, al añadir esa segunda condición, lo que hacen ellos, es decir, Estados Unidos e Israel, es convertirlo en algo físicamente imposible de cumplir. Porque hasta que Hezbollah no se desarme, no se van a ir. Y si no se van, entonces el primer párrafo nunca se aplica y por tanto nada del memorando se lleva a cabo. De cualquier manera que se mire, Israel está saboteando el memorando para asegurarse de que no se cumpla. Y no se puede culpar solo a uno. También hay que preguntarse, el secretario de Estado, Marco Rubio, y por extensión su jefe, el presidente Trump, no solo están hablando con las dos caras de la boca, sino que están actuando con las dos mitades del cuerpo en direcciones opuestas. ¿Y quién es el único ganador aquí? Las aspiraciones políticas de Benjamín Netanyahu. Eso es un hecho, amigos. Me da igual si eso se enfada o no. A menos que no queráis reconocer la realidad o que deseéis ese resultado, ¿estáis conformes con que Estados Unidos sea utilizado como una herramienta por otra potencia extranjera? No se trata solo de este intento de que el Congreso de Estados Unidos nos ate al ejército israelí y a sus servicios de inteligencia. Ya veremos si eso acaba ocurriendo, pero desde luego hay un gran esfuerzo para conseguirlo. Quizá a algunos os parezca bien. A mí no me parece bien. No estoy de acuerdo con entregar el control de las agencias de inteligencia estadounidenses, el control de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ni con usar literalmente a nuestras tropas para beneficiar a otro hombre. Ni siquiera puedo culpar de esto a Israel. Culpo a Benjamín Netanyahu por haber conseguido tomar el control. Y por supuesto, por encima de Netanyahu, culpo a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos es el único que decide quién usa nuestras Fuerzas Armadas. Está recibiendo mucho apoyo entusiasta de muchos de los suyos. Acabo de decirte quiénes son los republicanos y demócratas que no están trabajando por el interés de Estados Unidos. Están trabajando por el interés de Israel. Y una vez más, quiero precisar, están trabajando por el interés de Benjamín Netanyahu. Porque esto no va a salir bien para Israel. Esto no va a ayudar a Israel.
no les va a traer paz en Gaza, no les va a traer paz en Cisjordania, y no les va a traer paz desde Yemen. Eso no les va a traer paz desde el Líbano. Al contrario, va a empeorar todo eso. Y cuando el petróleo empiece a ser un problema aquí, y de repente no haya suficiente para todos, y el precio de la energía se dispare por todas partes, y ni siquiera se pueda conseguir suficiente diésel o combustible para aviones, eso también va a afectar negativamente a Israel. Y luego nos va a afectar a nosotros, y tendremos que echarnos atrás, porque no vamos a tener los recursos para seguir adelante. No tendremos misiles, y que Dios nos ayude si Irán se lanza entonces a fabricar una bomba, y un día vemos una prueba en el desierto. Todo eso es malo para nosotros. Todo va mal para el Estado de Israel. Estos dos hombres, Benjamin Netanyahu y Donald Trump, están destruyendo al mismo tiempo nuestros dos países. Para el pueblo de Israel, para el pueblo de Estados Unidos, todos estamos sufriendo hasta ahora, y por supuesto los iraníes también, todos sufriendo. Pero podría ponerse mucho peor, y la semana que viene podría ser incluso peor de lo que hemos visto hasta ahora. Y no he visto nada que indique que el presidente Trump vaya a reconocer la realidad, a darse cuenta del peligro y a detenerse. Quiero decir, hasta ahora no lo ha hecho. Ha ido subiendo poco a poco. De hecho, incluso ha acelerado algunas de sus advertencias más oscuras. Así estamos, amigos. Así estamos. Tenéis que saber la verdad. No nos dejamos intimidar ni comprometemos nuestra integridad al contárosla, ni siquiera en este tema. Y sé que esto va a enfadar a algunos de vosotros. Siento que os enfade, de verdad, pero no os preocupéis por enfadaros porque yo diga estas cosas en voz alta. Enfadaos porque esas cosas existen. Enfadaos porque el primer ministro de Israel y el presidente de Estados Unidos están conspirando en vuestra contra. Mirad, esa misión no se puede lograr por naturaleza, y lo más probable es que empuje a Irán a tomar medidas contrarias a nuestros intereses, y eso podría hundir nuestra economía durante años. Y quién sabe si llegamos a recuperarnos del todo. Porque cuando estas cosas empiezan a cobrar vida propia, a partir de ahí se pierde el control y nadie sabe lo que puede pasar después. Yo tampoco lo sé. Solo sé que lo más probable es que sea algo malo y tenemos que evitarlo a toda costa. Así están las cosas, amigos. Gracias por acompañarnos hoy. No olvidéis dar a me gusta y suscribiros si aún no lo habéis hecho, porque necesitamos que este mensaje llegue a más gente, y eso ayuda muchísimo. Muchas gracias, y nos vemos la próxima vez en el programa Daniel Davis Deep Dive. Ya sabéis que no tenemos patrocinadores porque no nos gusta bombardearos con anuncios. A mí no me gustan. Así que devolvednos un poco de cariño. Suscribíos, dadle a me gusta y compartid esto con alguien que os importe. And send this to somebody you care about.